Atat Netzat Yisrael presenta Quiero que veamos varios versos para que veamos qué significa la palabra yatzá. Y también vamos a ver otra palabra que viene de la misma raíz, que significa salir, yatzá. Veamos en Yeshayahu, capítulo 45, verso 23, dice: por mí mismo he jurado, ha yatzá, o ha salido, yatzá, de mi boca dice, sedaká, en justicia. Una palabra que no será revocada, y ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. ¿Quién está hablando aquí? Kadosh Baruj Hu. Él está diciendo que ha salido, dice, ¿de dónde? De la boca de él. Y está usando la misma palabra, yatzá, la misma palabra. Quiero que veamos otro verso. La misma palabra yatzá se encuentra 48, verso 3. De aquí mismo, de Yeshayahu, Isaías. Verso 3. Las cosas pasadas desde hace tiempo las declaré, dice Kadosh Baruj Hu. Y dice nuevamente, de mi boca, dice, ¿qué dice? Yatzeu, que significa salieron y fueron oídas. De repente actué y se cumplieron. Una vez más, las cosas pasadas desde hace tiempo las declaré. Mi pregunta para todos ustedes: si Kadosh Baruj Hu dice algo, ¿se cumple? Si él profetiza algo, ¿se cumple? Nunca ha dejado Kadosh Baruj Hu que dice algo y no se cumple, ¿o no es así? Cada vez que sale algo de la boca de Kadosh Baruj Hu, tiene su cumplimiento. Y ahora, si estamos hablando acerca de profecía, no se ha cumplido porque todo tiene su tiempo. Pero estemos bien certeros que cuando Él dice algo, se hace. Como dice, parece que vimos aquella película de Charles Heston, ¿verdad? Que está escrito y se tiene que cumplir. It is written and it should be done. Está escrito, se tiene que cumplir. Y eso es muy verdadero. Vamos a ver otro verso. Yeshayahu 51 o Isaías 51, verso 4. Y esta palabra es, si ustedes se fijan aquí, es tese o tese, que viene de la misma raíz, que significa saldrá. Prestarme, verso 4, prestarme atención, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá, ¿qué dice? Una tojá. Y dice, y teser. O sea, y saldrá mi, ¿qué dice? Mi mishpatim, mi juicio, para que repose la o sea, la luz a todos los pueblos. ¿No es muy certero esas palabras? ¿No es muy certero? Quiere decir que desde el centro principal o la capital principal de todo el mundo es Eretz Yisrael. Es Sion, por eso siempre se dice Sion, porque es la capital. Lo interesante es que esa palabra Sion significa una capital. ¿Cuál es la capital de aquí de Estados Unidos? Washington, ¿verdad? ¿Sí se puede mirar ahí? La capital de Estados Unidos es Washington. Y vemos que si es Washington, ¿cuál es la capital de Eretz Yisrael? Se dice que es Tel Aviv, pero en la Torah no es Tel Aviv, es Sion, porque la misma palabra Sion significa capital en el hebreo, o en el paleohebreo también. Quiere decir que desde aquí, de la capital de Sion, que es Yerushalayim, vemos que sale el mishpatim, el juicio, la davar, la palabra de Kadosh Baruj Hu. Quiero que lleguemos a otro verso. Capítulo 28, volvamos a Bereshit 28 o Génesis 28, verso 11.
Y dice de esta manera, y llegó a cierto lugar. Y llegó a cierto lugar. Y se quedó allí la noche, porque el sol se había puesto. Estamos leyendo nuevamente. Y tomó una piedra del lugar y la puso debajo de su cabeza. Y se acostó allí a dormir. Si ustedes ven aquí, en el Shemot capítulo 33, verso 21. ¿Quiere que me lea alguien esos versos? 33, verso 21. Por favor. Sí. Y dijo aún Yahweh, he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Ok. ¿Quién está diciendo estas palabras? Muy bien. En estas palabras que Hakadosh Baruj Hu está diciendo, hay un lugar cerca de mí, párate en la roca. ¿Cuál es ese lugar cerca de mí? Porque cuando Jacob llegó a un lugar, no llegó a un lugar solamente, como se dice, por casualidad o por accidente, porque eso no es kosher, acordémonos. Llegó a un lugar porque fue asignado ese lugar. Vamos a ir a otro verso y vamos a conectar todo esto. Primeramente, el lugar donde Jacob estaba situado, ¿sabía dónde estaba él? Es mi pregunta. Pero para Kadosh Baruj Hu, ¿sabía eso? Sí. Por eso yo digo, el lugar, dice, acércate a mi lugar. Jacob no sabía estas cosas, pero Hakadosh Baruj Hu sí. Muy diferente. Devarim 33, 27 o Deuteronomio, el ser supremo de antaño dice, es una morada con brazos infinitos abajo. Él echó al enemigo delante de ti y él dijo, destruye. Quiere decir que Hakadosh Baruj Hu es una morada. Y vamos a verlo un poquito más profundo. Salmos, Tehillim 90, verso 1, dice de esta manera, una tefilá de Moshe, una oración de Moshe, el hombre del Ser Supremo, Yahweh, tú has sido nuestro, dice, nuestro refugio en todas las generaciones. ¿Quiere decir que Hakadosh Baruj Hu es nuestro refugio? ¿Puede ser un lugar? Mi pregunta es, una vez más, ¿puede ser un lugar? El lugar de Sion, y lo habíamos mencionado anteriormente, ¿es un lugar de protección para Kadosh Baruj Hu? Estamos hablando de Sion, donde estaba el Bet HaMikdash. ¿Se tocó durante generaciones? Estamos hablando desde Avinu Abraham, cuando compró Beersheba. Acordémonos de la parashá anterior, que Beersheba vino a ser el lugar de ¿dónde? La construcción del Bet HaMikdash. Porque de hecho, David vino a comprar ese lugar. Entonces mi pregunta nuevamente es, ¿el lugar que Kadosh Baruj Hu ha escogido se toca? Por supuesto que no, ya está escogido. Vamos a ver otros versos. Y ahora vamos a ver y a juntar todo lo que está compuesto en ese verso. Capítulo 28 dice de estas maneras. Y él llegó a cierto lugar y se quedó allí porque el sol se había puesto y tomó, dice, ¿cómo dice en su Torah, en sus versiones? Tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar.
Muy bien. A ver, ¿me puede leer otra persona lo mismo? O sea, el mismo verso. A ver, un que me lo puede leer. El verso 11. Y llegó a cierto lugar y durmió ahí porque ya el Shem se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Muy bien. Muy bien. Usted sabía que la mayoría de versos, están bien esos versos, pero la mayoría de traducciones dice de esta manera, que las puso, o sea, que tomó de las piedras y de las piedras agarró una y se recostó en ella. O sea, puso como cabezal y se durmió. Estaba viendo en el hebreo y esta palabra me'abeh significa tumulto de piedras. O sea, no es una piedra, es tumulto, o sea, es un pedregal, piedras. Y dice del lugar y cuando estamos haciendo, perdón que le falta la L, pero las piedras, ¿está hablando en singular o en plural? Y aquí dice del lugar, o sea, agarró las piedras, o sea, en plural, y que es singular o plural, plural, no es singular. O sea, ¿cuáles? Las piedras. Las puso debajo de la cabeza y se acostó a dormir allí. Me'abeh. Ustedes lo pueden mirar, es en el hebreo H68. Vamos a compararlo. ¿Qué es lo que dice en capítulo 28 de aquí mismo de Bereshit o Génesis, por lo que nos están mirando, verso 18? Dice, Jacob se levantó temprano, ¿ok? En la mañana y tomó ¿qué? Ahora, vamos a ver el misma palabra, pero mire cómo diferencia. H de 68, pero también diferencia. La primera es me. Y la segunda es Eben, o Eben. Significa, Eben, que estás en singular. Jacob se levantó temprano de mañana y tomó la singular, la piedra que tenía debajo de la cabeza y la puso como piedra de señal, derramando aceite de oliva sobre ella. Quiere decir que Hakadosh Baruj Hu, o sea, unió esas piedras que estaban juntas, o sea, que estaban todas, y las unió en una. Ahora, si empezamos por un momento, aquí lo que estaba haciendo Hakadosh Baruj Hu con Jacob es que estaba haciendo, primeramente, ¿en qué lugar estaba allí? ¿Cómo se llamaba ese lugar? No, donde estaba allí durmiendo. Se llamaba Betil. Betil, que es el lugar del ser, la casa del Ser Supremo. Lo interesante es que aquí no solamente Hakadosh Baruj Hu lo reveló donde estaba, pero también Jacob está haciendo ¿qué está haciendo después cuando se levanta? Está haciendo un juramento. Y ese juramento vemos que viene a ser un cambio. Ahora, el cambio que vino a tomar fue, primeramente, ¿qué? ¿Qué pasó con el nombre de él? Fue cambiado. Y vemos que después, de esa manera, vemos que ya está completamente, o sea, de la verajá, de la bendición que su padre le había dado, de primogenitura, primeramente, ¿cuáles cosas obtuvo Jacob cuando tomó lo que tomó de su hermano? ¿Qué tomó primeramente? ¿Y qué tomó lo segundo? Dos cosas muy diferentes. Dos cosas muy diferentes. Obtuvo la primogenitura y obtuvo, ¿qué más? La bendición, la verajá.
Y vemos que esas dos cosas son muy diferentes que él las obtuvo. Ahora vemos que aquí Kadosh Baruj Hu le está diciendo esas cosas. En ese capítulo está diciendo que un lugar especial era Betil. Ahora, quiero que vayamos allí mismo, a ese capítulo 28, verso 12. Dice de esta manera: soñó que allí delante de él había una escalera descansando en la Aretz, o sea, en la tierra, y con su extremo llegaba ¿hasta dónde? A los Shamaim. Y de los malachim de Yahweh subían y bajaban, ¿por dónde? Por ella, por la escalera. Primeramente, vamos a ver en la gematría, en la palabra kulam, que significa escalera, la gematría es 130. También viene a ser 130 lo que es el Cohen, el que oficiaba en el Mishkan. Y también viene a ser la palabra Sinai, 130. Y también la palabra Amud, que significa pilar. Vamos a ver otra palabra, Moed, que también significa congregarse. O sea, porque Moedim es un lugar donde Yahweh había escogido. O sea, significa fiesta, pero también significa un lugar de asamblea que Kadosh Baruj Hu ha escogido para celebrar. También significa Huk, que viene de la palabra Hukim, una ordenanza. Viene la palabra Melech, que es 130, que es rey, y también Jajad, que viene de la palabra, o sea, es un misbot, pero en sí es un misbot divino que viene de Kadosh Baruj Hu. Ahora, cuando vemos estas instancias en estos versos, nos ponemos a pensar cómo Kadosh Baruj Hu encierra mucho código en un verso. Quiero que veamos otra instancia. Aquí mismo lo que estábamos viendo que la escalera llegaba ¿desde cuál punto? Tocaba de los Shamaim y llegaba ¿hasta dónde? Hasta debajo en la tierra. Hay varias interpretaciones en esto y quiero que pongamos un poquito de atención y vamos a hacerlo como una forma de paralelo, vamos a decir así. Primeramente, cuando descendían los malachim, ¿verdad? Y descendían también, ¿verdad? Primeramente, se descifra lo que es el príncipe del reino de Babilonia, que ascendía ¿hasta cuántos peldaños? 70. Y venía a descender. Ahora, cuando ascendía, ¿qué significa eso? Cuando ascendía en poder, en fuerza. Pero cuando vino a descender, ¿qué pasó? Cuando vino a ser destruido por otro reino. Y viene lo que es el medio y persa, que vino a ascender a 52 y vino a descender después. ¿Por qué? Mi pregunta es ¿por qué? Porque llegó otro, el príncipe de Grecia, y que subió 180 y vino a descender por otro que viene enseguida. El príncipe del reino de Edom, que viene a ser el reino de Edom, viene a ser Roma. Pero lo interesante es que aquí en este no desciende. Ascendió, pero no descendió. Ahora mi pregunta, ¿por qué? Bueno, sí y no. Primeramente, vamos a seguir por el no, ¿ok? ¿Qué pasó con Roma? ¿Quién lo destruyó? Nadie.
vino a destruirse, pero ¿de dónde vino la destrucción? De adentro, no vino de afuera. Nadie lo destruyó. Ellos mismos la destrucción vino de adentro. Y hay un verso donde nosotros sabemos que hemos visto estos versos una y otra vez. Está en Nisequía, o es en Nisequil, donde dice, donde decías, yo seré más alto, ¿se acuerdan? Y yo me postraré. Y dice, yo te voy a bajar, dice, hasta lo más bajo. Y vemos que también, no solamente se está usando en el concepto de Hasatán, sino también de reinos. Capítulo 28, volvamos, verso 2 de Bereshit. Y lo vamos a ver en otro formato. Bereshit 28, verso 3. Entonces, de repente, Yahweh estaba parado allí junto a él. ¿Quién es él? O ella, mejor dicho. Y él dijo, yo soy Yahweh, el ser supremo de Abraham, tu padre, y el ser supremo de Yitzhak. No temas la Ares sobre la cual estás acostado, yo la daré a ti y a quién más. Y a tus generaciones. Vamos a comparar estos versos. Dice en Shemot o Éxodo, así que los pueblos separó a la distancia, pero Moshe se acercó a la oscuridad densa donde estaba, ¿quién? Ahora, si estamos hablando acerca de la escalera, ¿verdad? ¿Dónde estaba Hakadosh Baruj Hu? ¿Dónde estaba? ¿Abajo o arriba? Estaba arriba o sobre la escalera. ¿Qué pasó cuando Hakadosh Baruj Hu dio la Torá? ¿Qué pasó con el monte Sinai? Se comprimió los Shammai y ¿qué más? Y la Aretz. Las dos cosas, comprimirse el una a la otra. De tal punto que vemos aquí capítulo 20, verso 21, ¿qué dice allí? ¿Dónde estaba Hakadosh Baruj Hu? En medio de la densa, donde estaba la oscuridad densa. Veamos otro verso. Amós, o Amos ya, 9 verso 1. Yo vi a Yahweh parado junto, ¿a dónde? Al Mizbeach, al altar. Y él dijo, golpea el caparot, o el captor, no es caparot, captor es casi parecido, hasta que el umbral tiemble, macachando en pedazos sobre las cabezas de aquellas gentes, aquel que queden, yo mataré a espada, ni uno de ellos que tratan de huir se salvará. Pero ¿dónde estaba Hakadosh Baruj Hu? ¿En dónde estaba? ¿Junto a qué? Al Mizbeach. Vamos a ver otro verso. Revelación 6, verso 9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del Mizbeach las almas de los que habían sido muertos por clamar la palabra de Yahweh, y esto es por dar testimonio. Ahora, ¿dónde estaban las almas? Ahora mi pregunta es, y yo sé que lo he dicho en muchas formas, en muchos formatos y muchas formas, ¿dónde está el Mizbeach? ¿Dónde? Se dice que está en Jerusalén. Pero ¿dónde está el verdadero Mizbeach? Está en los Shammai. Acordémonos que el Mizbeach que Moshe había hecho era una, ¿qué? Réplica del verdadero que está ¿dónde? Entonces vemos que aquí nos estamos fijando que
estamos viendo literalmente y una forma directa que el Mizbeach no está aquí. ¿Está dónde? Entonces vemos que aquí las almas, ¿dónde estaban? Estaban abajo de dónde? Del Mizbeach. Entonces, para que se quiten aquellas personas, que aquellos que mueren se van para dónde? ¿Dónde están las personas que mueren? ¿Y dónde está debajo del Mizbeach? Quiero que vayamos a, y no está aquí, lo debería de añadir, pero está aquí en Yeshayahu o Isaías, por favor. ¿Qué dice en Yeshayahu o Isaías 66, verso 1? Muy bien. Entonces, ¿dónde está el Mizbeach, dijimos? ¿Y dónde están las almas? Quiere decir que si el Mizbeach está allá en los Shamayim, ¿dónde están las almas? Alguien dijo en los Shamayim. Abajo del Mizbeach. ¿Dónde está el estrado de los pies de Hakadosh Baruj Hu? Quiero que veamos estos versos. ¿Sí lo vimos? Dice, el cielo o los Shamayim es mi trono, dice Yahweh, y la Ares, ¿qué es? Quiere decir que la Ares es el estrado de quién? De Hakadosh Baruj Hu. Y si decimos que el Mizbeach, ¿dónde está? Entonces, ¿dónde están las almas? En el Sheol. O comúnmente se dice en el panteón. En el panteón. De hecho, hay otro verso en Daniel, dice que, y lo dice, los que están muertos en el polvo. Así dice, ¿verdad? Los que están muertos durmiendo, ¿en dónde? En el polvo. Así lo dice en el libro de Daniel. En otras maneras, lo que Kadosh Baruj Hu nos dice a cada momento es porque cuando Él dice algo, lo cumple. Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 2. Entonces David, el rey, se levantó sobre sus pies y dijo, mis ajim y mi pueblo, escúcheme, yo he dispuesto en mi lev, en mi corazón, para edificar una casa donde el Aarón, el arca, para el pacto, el Brit de Yahweh, que permaneciese ¿en dónde? En descanso. Hubiera sido el estrado, dice. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice allí? Hubiera sido el estrado de qué? El estrado, una vez más, hubiera sido el estrado de los pies del Ser Supremo, y yo prepararé para edificarla. Quiere decir que este lugar, la tierra, es el estrado de Hakadosh Baruj Hu. Salmos 11, verso 4. Yahweh está ¿en dónde? En su morada Kadosh. Yahweh, su trono está ¿en dónde? Sus ojos miran sobre todo el pobre, sus pestañas prueban a los hijos de los hombres.
quiere decir que, queramos o no queramos, HaKadosh Baruj Hu está arriba. Y cuando vemos todos estos, para que sepamos, que cuando hay catástrofes, cuando hay terremotos, cuando hay pestilencias, cuando hay tsunamis, cuando hay de todo lo que nosotros pensamos que es algo fatal, y pensamos en ese momento que ¿dónde está HaKadosh Baruj Hu? ¿Dónde piensan que usted está? Sentado en el trono, porque sabe que todo está en control de ¿quién? De Él. Y no se hace sin que sea su voluntad. Salmo 132 o Tehillim 132, verso 7. Vamos a entrar en sus Mishkan y adoremos en su estrado de sus pies. Entonces quiere decir que ¿a cuál Mishkan está hablando aquí? Terrenal. Acordémonos que hay un Mishkan ¿a dónde? En Shamayim. A un Mizbeach también en Shamayim. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Lo está diciendo directamente que en el estrado de los pies, ¿dónde está? En la tierra. Y también que hay un Mishkan. Vamos a ver lo que Yahushua decía en el Shem Tov de Matitiyah en hebreo. Y dice de esta manera, pero en sus escrituras o en sus versiones dice muy diferente. Y mire lo que Yahushua dice de esta manera. Pero yo les digo que no juren ¿en qué? En vano. ¿Qué dice vamos a decir lo que dice la Torah. La Torah dice que cumple tus votos, así dice, ¿verdad? Pero también dice que si juras, jura ¿en qué? En emet, no en vano. Pero yo les digo que no juren en vano, ni por los Shamayim, porque ¿qué dice? Es el trono de Kadosh Baruj Hu. Ni por la Aretz, ¿por qué? Porque es el estrado de... ¿Dónde agarró esto? Yahushua. ¿Era algo nuevo? Está una cita, una referencia de Yeshayahu, capítulo 66, y Tehillim. O sea, no es algo nuevo. Dice, ni por Yerushalayim, porque la ciudad del gran rey. Entonces vemos que aquí, en estos versos, estamos viendo y estamos confirmando que HaKadosh Baruj Hu sí estaba arriba, ¿de dónde? De la escalera. Y lo hemos visto en un otro formato, que cuando se comprimió los Shamayim, los Ares, los cielos y la tierra, vemos que HaKadosh Baruj Hu estaba dando la Torah allí mismo. Ahora, quiero que veamos qué significa los ángeles. Capítulo 19, verso 7, y vamos a compararlo, una forma de comparación. Moshe sacó al pueblo fuera del campamento para recibir a Ser Supremo. Y ellos se pararon cerca de la base ¿de dónde? ¿De dónde? Esta palabra, Wayet Yatsu, o Watwu, significa la base, la más profunda. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un fundamento, primeramente, ¿qué es lo que hago? Si estoy haciendo una casa, ¿qué es lo que hago yo primeramente? Hacer el plano, pero ¿qué el cimiento cuál es? La base. Eso significa base. Que ellos se pararon en la base, y ahí dice la base de la montaña. Allá en Bereshit dice que la escalera o el kulam, la escalera, tocaba los Shamayim, ¿verdad? Y llegaba ¿hasta dónde? Hasta la base de la Aretz. La misma palabra está usando aquí en Shemot, que cuando Moshe se paró exactamente en la base de la montaña. Vamos a hacer el paralelo ahora. Bereshit 28, verso 12. La escalera estaba descansando en la Aretz. ¿Ok?
Mutzab, descansando en la Aretz, Mutzab. Ahora vamos a ver qué es lo que dice aquí en Shemot, aquí mismo, qué es lo que dice, aparte de Moshe que estaba haciendo eso, subiendo, qué es lo que hacían los malachim aquí, comparándolo con capítulo 28, verso 12. Que los malachim de Yahweh subían y bajaban por ella. Devarim 4:11. Ustedes se acercaron y se pararon al pie o la base de la montaña, y la montaña ardió con fuego hacia el ¿dónde? Hacia el corazón de los Shamaim, con oscuridad, nubes y niebla densa. Ahora, lo interesante es que aquí estamos viendo exactamente cómo Akadosh Baruj Hu comprimió las dos cosas. Y cómo Moshe subía y bajaba de la montaña. ¿Qué es lo que dice en 19, verso 3? De aquí de Shemot. Y Moshe, ¿qué dice? Subió ¿a dónde? ¿Dónde estaba quién? Kadosh Baruj Hu, y Yahweh lo llamó desde la montaña. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob, y que digan a los hijos de Israel. Entonces estamos viendo cómo Moshe estaba en un lugar, Kadosh Baruj Hu estaba ¿en dónde? En otro lugar, en otro punto, y cómo Moshe sube y después baja. 28, verso 3 de Bereshit. Ahora vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que significa en este verso? Entonces de repente Yahweh estaba parado allí junto a... ¿Qué dice allí? Yahweh descendió sobre el monte Sinai y la cumbre de la montaña. Entonces Yahweh llamó ¿a quién? A Moshe y a la cumbre de la montaña. Quiere decir que Akadosh Baruj Hu, ya que había comprimido los Shamaim Aretz, bajó. Después de bajar, ¿qué es lo que hace? Llama a Moshe. Y vemos que la transición de arriba para abajo. Ahora vamos a ver lo que es parado a ella. Parado a ella. Quiero que alguien me pueda leer otra versión, por favor. 28, verso 3. Y vamos a ver lo que la Torah dice en el hebreo. 28, verso 3. ¿Alguien me lo puede dar una? Y el Creador omnipotente te bendiga y te haga 28 de Bereshit, verso 13. 13. Y he aquí Yahweh estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Yahweh, el Creador de Abraham, tu padre, y el Creador de Isaac. La Ares en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Muy bien, total. En muchas de las versiones dice de esta manera. Estaba parado ¿en dónde? No dice de esa manera, pero dice estaba parado al lado de ella. Pero en verdad la palabra al lado quiere decir que yo estoy al lado ¿de dónde? De la mesa. Pero si yo estuviera arriba, ¿cómo se dijera? Yo estoy arriba o encima de dónde? O sobre la mesa. Entonces vemos que la palabra al significa encima, sobre, en inglés above, over, upon, ¿verdad? Vamos a hacer una comparación de qué estamos hablando y por qué Kadosh Baruj Hu dice estas cosas y cómo las compara con los Goyim. Bereshit 41, verso 1. Y al final de 2 años, el faro tuvo un sueño y él estaba, en sus versiones dice, al lado también. O sea, payasito, al lado. Pero no es esa palabra, es
al. Estaba encima de qué? O sobre el río Nilo. Y se está usando la misma palabra al. Ahora, primeramente, ¿cómo consideraban el río Nilo los egipcios?
primogenitura? ¿No nos hemos fijado que hay un verso donde dice los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros? Quiere decir que el que vino a tomar la primogenitura vino a ser Joseph y después. Lo interesante es que estamos viendo algo de generaciones aquí. En otro tiempo vamos a sacar, a descifrar todos los nombres, que es, yo lo descifré, pero por falta de tiempo no lo pude traer. Así que nos vamos a esperar hasta el próximo año, ¿ok? Pero está bien bonito porque hay un mensaje allí. Ahora, para cerrar, yo tenía 1 hora más, pero ya no sé, nos acabó el tiempo. Ahora, vamos a terminar aquí y estamos hablando acerca de lo que era Jacob cuando acordó acerca de trabajar ¿cuántos años? 7 años. Originalmente era ¿por quién? Rachel. En el verso, vamos a leer un poquito más adelante, y aquí está, parece que está en pantalla, ¿verdad? Vamos a leer del verso 25 en adelante, por falta de tiempo. En la mañana Jacob vio que estaba con Lea y dijo a Labán: ¿qué clase de cosa está la que me has hecho? ¿No trabajé para ti por Rachel? ¿Y por qué me has engañado? Labán respondió: en nuestro lugar así no es como se hace, de dar a la hija menor antes que la primogénita. Termina la semana de boda de esta y te daremos la otra también a cambio del trabajo que harás para mí aún por ¿cuántos años? Jacob, verso 28, acordó en esto, así que terminó. ¿Cuál semana? ¿Cuál semana era? ¿Era una semana literal o sí? Ahorita vamos a leerlo bien, detenidamente, porque se ve que es, pero no es. ¿Ok? En el verso 28 está hablando que ¿qué semana estaba terminando allí? La semana que se había casado originalmente ¿con quién? Con Rachel, pero lo dieron ¿a quién? A Lea. Entonces, como se da cuenta, le dice su tío: tú tienes que terminar esta semana literal con Lea, y después que se termine, entonces tú puedes tomar. ¿Qué dice en el verso 29? Labán también le dio a su hija Rachel, su esclava, Bilhá como su esclava. Ahora, en el verso 30. Así que solo Jacob fue y durmió con Rachel, sino que él la amó a Rachel más que Lea. Entonces sirvió, dice, ¿cuántos años? Ahora mi pregunta es, ¿cuántos años sirvió para casarse con Rachel? No, pero para casarse, no que ya se había casado. 7 años. Ok, vamos a rectificarlo. Primeramente, cuando él se casó, ¿ok? Cuando él se casó con Rachel, ¿cuántos años tenía que ser? ¿Ok? ¿Ya había terminado los 7 años? ¿Sí? ¿Sí? Ok, ahora, cuando se casa con Rachel, en verdad, ¿cuántos años sirve? 7. 7 y 7 son 14. Pero
Lo interesante es que aquí lo dice muy diferente, lo dice muy directo. Cuando él sale de la casa de Labán, ¿ya tenía hijos él? ¿Ya tenía hijos? Ya tenía hijos. Ya estaba casado con Rachel, ya tenía concubina, ya tenía... O sea, cuando llega al punto, cuando llega con su hermano Esaf, ¿cuántos hijos tenía? O sea, cuando Yosef nace, quiere decir que esos 7 años fueron después, pero ya se había casado con Rachel. Lo único es que les dijo, ya que te casaste, ahora sírveme 7 años. Íbamos a continuar en esto, pero por falta de tiempo vamos a continuar la próxima vez. Shabbat Shalom.